Las relaciones con los empleados se refiere a las actividades de recursos humanos asociados al trato y a los movimientos de los colaboradores dentro de la organización. En los movimientos de personal encontramos las transferencias, que es el movimiento lateral de los empleados que permite que la organización se reestructure, los ascensos, que es el movimiento vertical de una persona que sube de puesto dentro de una organización. Encontramos las separaciones por jubilación, que se presenta cuando las personas alcanzan la edad límite, y la separación por renuncia o despido. La política de despidos. Encontramos tres: la política de despidos selectivos, que hay preferencias por las personas solteras y jóvenes en lugar de las personas mayores, casadas o con hijos. La colocación en otra empresa, que ayuda a los empleados despedidos a conseguir un nuevo empleo. Se utiliza cuando ocurre un adelgazamiento o cuando la empresa busca adecuar su tamaño a las condiciones externas del mercado. Y está el plan de renuncia voluntaria, que motiva a los empleados a pedir su separación. Estos planes ofrecen incentivos como indemnización más elevada, extensión del plan de prestaciones, oferta de colocación en otra empresa. La disciplina. Antes, las personas se conformaban a las reglas y normas establecidas por la organización porque estas eran las adecuadas para alcanzar sus objetivos. Se basaba exclusivamente en el horario de trabajo, deserción del puesto, prohibiciones, reglas y procedimientos laborales, comportamientos, etc. Ahora, la forma en que las personas se conduce a sí misma de acuerdo con las reglas y procedimientos de un comportamiento aceptable para la organización, y se basa en eficiencia, eficacia, consecución de las metas y objetivos, mejorar la calidad y productividad, atención al cliente, innovación y creatividad. En esta imagen podemos apreciar el planeamiento progresivo de medidas disciplinarias. Cuando un trabajador comete la primera falta, recibe una advertencia verbal. Cuando se comete la segunda falta, se recibe una advertencia escrita. Cuando se comete una tercera falta, es suspendido del trabajo durante una semana sin remuneración y recibe otra advertencia escrita. Cuando se comete una cuarta falta, es despedido de la empresa por causa justificada. Conflictos. Son fricciones que derivan de la interacción entre distintos individuos o grupos, en la que la discusión y la competencia constituyen las fuerzas intrínsecas del proceso. Dentro del conflicto encontramos dos tipos de fuerzas: las fuerzas constructivas, que llevan a la innovación y el cambio, y las fuerzas destructivas, que llevan al desgaste y la oposición. La ausencia de los conflictos provoca conformismo, apatía y estancamiento, mientras que la existencia provoca dinamismo y fuerzas vitales. Condiciones que predisponen al conflicto. Diferenciación de actividades. Los grupos empiezan a manifestar maneras específicas de pensar, sentir y actuar. Recursos compartidos. Los recursos disponibles son limitados o escasos y se distribuyen en forma proporcional entre las diversas áreas. Actividades interdependientes, donde los individuos y los grupos de una organización dependen unos de otros para realizar sus actividades. También se tiene condiciones que desencadenan el conflicto, que deriva de dos condiciones: percepción de incompatibilidad de objetivos y de una posible interferencia. Resultados del conflicto. Los constructivos. Despierta sentimientos y estimula energías, fortalece sentimientos de identidad, despierta la atención de los problemas, pone a prueba el equilibrio de poder. Destructivos. Desencadena sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad, aumenta la cohesión del grupo, desvía energías hacia sí mismo, provoca que una parte entorpezca las actividades de la otra y se alimenta solo y perjudica las relaciones entre las partes. Administración del conflicto. Resolución ganar-perder mediante varios métodos. Una parte vence en el conflicto, con lo que alcanza sus objetivos y frustra los de los otros en su intento. Resolución perder-perder. Cada parte desiste de algunos de sus objetivos por medio de alguna forma de compromiso. Y resolución ganar-ganar, donde ambas partes consiguen identificar soluciones exitosas para sus problemas. En los conflictos laborales. Los conflictos laborales se dividen en colectivos e individuales. En este caso, estudiaremos los colectivos. Tienen condiciones legales de trabajo, condiciones económicas de trabajo, condiciones físicas de trabajo, condiciones sociales de trabajo y condiciones de representatividad en el trabajo, donde los trabajadores pueden elegir quiénes los van a representar. Un contrato colectivo es entre el sindicato y la gerencia, puede durar máximo 2 años. La negociación colectiva, bueno, ahí ambas partes exponen su punto de vista y llegan a un acuerdo. Hay 3 niveles: empresa, sindicato y confederación. Conceptos que permiten mejorar las relaciones laborales, sobre todo una buena comunicación entre ambas partes y tener un diálogo permanente entre líderes sindicales y la organización. Políticas de las relaciones laborales.
Se basan en las políticas de la organización respecto de los sindicatos que toman las necesidades de los empleados. Política paternalista. La política de reciprocidad se basa en la reciprocidad entre la empresa y el sindicato. No suele ser muy eficiente para los trabajadores. La política participativa se da en la relación del sindicato, los trabajadores y la organización. Es estrictamente preventiva, ya que se anticipa los problemas y suele ser muy efectiva. El sindicalismo se originó en el siglo XVIII y fue creado para evitar la explotación de los trabajadores. Su naturaleza es de competencia, no comunista. Los medios para la acción sindical incluyen a la huelga, entre otros. Y la huelga es el derecho de toda persona de abstenerse a trabajar para presionar al empleador, para obtener mejoras laborales. Es necesario que sea colectiva, voluntaria y con un objetivo predeterminado. Formas ilícitas de presión sindical. Son llamadas así indebidamente porque no han sido aprobadas por todo el grupo de trabajadores y además porque no hay gasto alguno de negociación previa. Entre las formas ilícitas de presión sindical podemos encontrar la huelga simbólica, la huelga de advertencia, paro por esmero, tortuguismo, paro relámpago, faltas o retrasos del personal en sectores vitales, paralización de proveedores vitales, proscripción de horas extras, ocupación del centro de trabajo y sabotaje. Medios para la acción patronal. Es una forma mediante la cual los empresarios o asociaciones de empresarios usan para defenderse ante una huelga o un anuncio de una huelga. El medio de acción patronal es el cierre temporal. El cierre temporal de la empresa es determinado por sus dirigentes. Puede ser ofensivo o defensivo, pero siempre es un acto unilateral del empleador o del sindicato patronal. El cierre debe ser producto de la legítima defensa de la organización. Otro medio de acción patronal es la lista negra, que es un medio ilícito de coacción porque los empresarios inscriben a los candidatos indeseables desde el punto de vista patronal y así impiden que obtengan empleo. Representación de los trabajadores en la organización. Una forma de representación de los trabajadores son los consejos de fábrica o comités de empresa, que son grupos de empleados elegidos por votación con atribuciones que van desde la información hasta la... Otra forma de representación de los trabajadores es la coadministración. Es un estilo que permite una fuerte participación de los trabajadores en el planteamiento y control de la empresa y además en su estilo organizacional. Por último tenemos la autogestión o administración, que también es una forma de representación de los trabajadores. Esto significa que la administración de la organización está a cargo de sus miembros o empleados